Hace algunos años, un joven recorría una calle asolada de los suburbios de Londres. Un joven vestido rústicamente, la cabeza cubierta con un sombrero casi prehistórico, porque acababa de llegar a la capital desde una remota y adormecida población del este. Nada había en él de particularmente notable, salvo lo que le ocurrió ese día, lo cual fue notable en todo sentido, para no decir lamentable. Vio venir hacia él a un hombre más bien anciano, casi sin aliento, de smoking, que lo tomó de la solapa de su raído saco y lo invitó a cenar con él. Estaríamos más cerca de la verdad diciendo que, más que un convite, fue una imploración. Como el sorprendido provinciano no lo conocía ni a nadie en los contornos, la situación le pareció harto singular, pero, suponiendo que se trataría de una costumbre de Londres, accedió al fin. Acompañado de su extraño huésped, se fue a la hospitalaria mansión que se alzaba a unos pocos pasos de ahí, y a partir de ese instante nunca reapareció en el mundo de los vivos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. El muerto de la casa del pavo real, publicado en la colección de Poet and the Lunatics en el año de 1929, es un relato detectivesco con un giro filosófico y poético característico de G. K. Chesterton, y la historia comienza con un joven provinciano que llega a Londres y es invitado de manera abrupta por un hombre mayor, de apariencia próspera, a una cena en una casa cercana. Y tras aceptar, el joven desaparece misteriosamente, lo que desencadena un enigma que desafía las explicaciones convencionales, ya que no hay motivos evidentes como el robo. El misterio es resuelto por Gabriel Gate, un poeta y pintor excéntrico cuya mente no opera como la de un detective tradicional, sino que encuentra respuestas en la contemplación de objetos aparentemente triviales, como un pavo real en el jardín de la casa. Esta narrativa se desarrolla en un ambiente de contrastes. La vulgaridad de la casa suburbana frente a la extravagancia de un pavo real, lo que lleva a Gelt a descubrir un crimen oculto relacionado con una cena, un espejo roto y un cuchillo de plata. La trama explora los temas de percepción, la apariencia versus la realidad y la capacidad de la mente poética para desentrañar lo que la lógica convencional no puede. Ahora bien, haciendo un análisis literario, Chesterton utiliza un estilo narrativo que combina la intriga detectivesca con una prosa cargada de imágenes poéticas y paradojas, siendo el sello distintivo de su obra. La historia pertenece al género de misterio, pero se aleja de los métodos deductivos de Sherlock Holmes, optando por un enfoque intuitivo y simbólico a través de Gabriel Gate. El pavo real, con su plumaje iridiscente, no es solo un elemento decorativo, sino un símbolo que guía la narrativa hacia una reflexión sobre la belleza, la excentricidad y la verdad oculta. La estructura de este relato es deliberadamente ambigua al principio, creando una atmósfera de desconcierto que nos refleja la confusión del joven provinciano y más tarde la mente soñadora de Gale. Y Chesterton juega con las expectativas de nosotros los lectores, subvirtiendo las convenciones del género detectivesco al presentarnos un detective que resuelve este caso por ausencias de ánimo en lugar de una lógica rigurosa. La ironía y el humor, presentes en diálogos como el intercambio entre Gale y el dueño de la casa, añaden cierta ligereza a un relato que, sin embargo, aborda muchos temas profundos. Ahora bien, el personaje de Gabriel Gate es un estudio fascinante de la psicología de la creatividad, ya que su capacidad para poder resolver el misterio no radica en un análisis racional, sino en una sensibilidad extrema hacia los detalles sensoriales, como el color del pavo real o los pétalos en la escalera.
Esto entonces refleja la idea de Chesterton de que la imaginación poética puede acceder a verdades que escapan a la razón. Galt representa también al artista como un outsider, cuya percepción del mundo es a la vez su fortaleza y su vulnerabilidad. Y psicológicamente, este relato nos explora cómo las apariencias, el hombre próspero, la casa burguesa, pueden ocultar realidades perturbadoras. Un tema que resuena con la desconfianza de Chesterton hacia las fachadas de la modernidad. La desaparición del hombre provinciano también puede leerse como un tipo de metáfora de la alineación del individuo en la metrópoli, donde la conciencia rural se encuentra con la complejidad urbana. Este relato está ambientado en los suburbios de Londres, en un espacio que Chesterton utiliza para contrastar la opulencia superficial, el hombre de smoking, los gemelos opalescientes, con la simplicidad del joven provinciano. Toda esta dicotomía nos refleja las tensiones entre la clase de Inglaterra a principios del siglo XX, donde la modernidad y la urbanización comenzaban a erosionar las tradiciones rurales. La Casa del Pavo Real, con su jardín lujoso pero fuera de lugar, simboliza una sociedad que imita a la aristocracia sin comprender su esencia, un tema que es recurrente en la crítica de Chesterton a la burguesía. Ahora bien, la invitación desesperada del hombre mayor al joven puede interpretarse como un comentario sobre la explotación de los inocentes por parte de una élite decadente. Aunque el móvil del crimen, que Chesterton deja intencionadamente vago, sugiere que las motivaciones humanas tienden a ser más complejas de lo que las categorías sociales nos permiten. Filosóficamente hablando, este cuento está impregnado del pensamiento cristiano de Chesterton, particularmente su creencia en que la realidad es más rica y misteriosa de lo que la razón secular puede captar. El pavo real, con su cola de ojos, que evoca al monstruo del Apocalipsis, es un símbolo de la creación divina cuya belleza trasciende lo mundano. Galt, como poeta, encarna la idea de que la verdad se encuentra en la contemplación del mundo material, no en su disección racional. Chesterton también introduce su característica paradoja. La resolución del crimen no surge de la lógica, sino de la ausencia del ánimo, sugiriendo que la humanidad y la apertura a lo inesperado son claves para poder comprender la realidad. Todo este enfoque desafía el positivismo científico de su época, defendiendo así una visión del mundo donde lo espiritual y lo material coexisten. Y aunque El muerto de la Casa del Pavo Real no tuvo el impacto masivo de las historias del Padre Brown, por ejemplo, contribuyó a consolidar la reputación de Chesterton como un maestro del relato corto que combinaba entretenimiento con reflexión profunda. Su crítica a la superficialidad de la modernidad y su defensa a la imaginación poética han resonado en un público que buscaba alternativas al materialismo en la era industrial. El cuento, al igual que otras obras de Chesterton, influyó en el desarrollo del género detectivesco, inspirando a autores que buscaban ir más allá de la mera resolución del misterio para explorar cuestiones existenciales. Pero bueno, hablemos un poco de G.K. Chesterton. ¿Les parece? Vamos a hacer un pequeño análisis biográfico. Gilbert Clayton Chesterton nació el 29 de mayo de 1874 en Camden High, Kensington, allá en Londres. Por cierto, un abrazo muy caluroso a los lunares que nos están escuchando allá en Londres. Crece en una familia de clase media. Su padre, llamado Edward Chesterton, era agente inmobiliario y su madre, Maria Louise Grosjean, tenía ascendencia francesa. Fue educado en St. Paul's School. También Chesterton estudió arte en la Slade School of Art y también estudió literatura en la University College London, pero no completó un grado académico. Entonces comenzó su carrera literaria en el año de 1900 con la colección de poemas de Grace Bells at Play y pronto se destacó como un gran periodista, escribiendo columnas para The Daily News y The Illustrated London News.
Chesterton fue un prolífico escritor con más de 80 libros, 200 cuentos, 4.000 ensayos, 5 novelas y varias obras de teatro. Y entre sus obras más conocidas están las novelas de The Napoleon of Notting Hill y El hombre que era jueves, así como las historias del Padre Brown, comenzando con The Innocence of the Father Brown. En el año de 1901 se casó con Frances Bloch, con quien permaneció hasta su muerte. Conocido por su físico imponente, ya que medía 1,93 y pesaba 130 kilos, su estilo excéntrico, con su capa, su sombrero arrugado y su palo de espada, y también por su humor, Chesterton era una figura muy carismática. Su conversión al catolicismo en 1922 marcó profundamente su obra, reflejada en textos como The Orthodoxy y The Everlasting Man. Fue amigo de figuras como George Bernard Shaw y H.G. Wells, con quien debatía públicamente, y su encuentro con el padre John O'Connor inspiró al padre Brown. Chesterton murió de insuficiencia cardíaca el 14 de junio de 1936 en Beaconsfield, allá en Buckinghamshire. Aunque acusado de antisemitismo por caricaturas en sus escritos, su apoyo oficial al caso de Dreyfus y su oposición al nazismo nos muestran una postura compleja. Sus charlas radicales en la BBC durante los años 30 también lo convirtieron en una figura popular y su legado literario sigue siendo influyente. ¿Sabían que el pavo real, un elemento central del cuento, no es solo un detalle exótico, sino un guiño a la tradición cristiana, donde el pavo real simboliza la resurrección y la eternidad debido a la creencia medieval de que su carne no se descomponía? Y que Chesterton, con su trasfondo católico, utiliza todo este símbolo para sugerir una verdad trascendente oculta en lo cotidiano. Bueno, hablemos de algunos datos curiosos de este autor. Gabriel Gate, el protagonista, es un alter ego de este autor, un poeta y pintor que ve el mundo con una sensibilidad que roza lo excéntrico. Chesterton, conocido por su amor a las paradojas, imbuye a Gale con su propia visión del mundo, donde lo trivial puede ser profundamente significativo. Y a diferencia de los detectives racionales de la época como Sherlock Holmes, Gale resuelve misterios a través de la intuición y la imaginación. Esto nos refleja la crítica de Chesterton al racionalismo excesivo, que consideraba limitado frente a la complejidad de la experiencia humana. El título El muerto de la casa del pavo real es deliberadamente enigmático, ya que no nos revela quién es el muerto ni por qué el pavo real es relevante hasta el final. El recurso mantiene a nosotros los lectores en suspenso, una técnica que Chesterton dominaba muy bien. Ahora bien, las influencias de Chesterton fue la literatura victoriana. Autores como Charles Dickens, cuya atención al detalle y a la crítica social se refleja en su prosa vívida y en su interés por los contrastes de clase. También está la influencia del catolicismo, con su conversión al catolicismo en el año de 1922, influida por figuras como el padre John O'Connor, que impregnó su obra de una visión teológica que ve el mundo como un lugar lleno de maravillas divinas. Está la influencia de las paradojas y el humor, ya que su amor por las paradojas debe mucho a Oscar Wilde, aunque Chesterton adoptó este recurso a una perspectiva más conservadora y religiosa. Y por último, también fue influenciado, como periodista, en la filosofía y el periodismo. Se inspiró en los debates públicos de su época, especialmente en figuras como H.G. Wells o George Bernard Shaw, lo que le dio un enfoque dialéctico a toda su escritura. Pero este autor también influenció a Borges, especialmente sus historias del Padre Brown, y Jorge Luis Borges citó su influencia en sus propios relatos, como el libro de ficciones donde la paradoja y el misterio se van entrelazando. Influenció a Agatha Christie, aunque un poquito más estructurada, ya que ella adoptó la idea de subvertir las expectativas del lector, una técnica que Chesterton también perfeccionó. A C.S. Lewis, por ejemplo, también lo influenció, como en Mere Christianity, que refleja la influencia de Orthodoxy.
y la visión teológica de Chesterton. Y por último también ha influenciado a Neil Gaiman, que ha reconocido a Chesterton como una inspiración para su enfoque en lo fantástico dentro de lo cotidiano, visible en sus obras como Neverwhere. Pero bueno, ¿por qué habríamos de escuchar a continuación? Porque vamos a leer en voz alta este cuento de El muerto de la casa del pavo real. ¿Por qué habríamos de escucharlo o por qué habrías de leerlo? Este cuento es una joya para quienes buscan una narrativa que combine intriga, poesía y reflexión filosófica. Y leerlo es adentrarse en la mente de Chesterton, un autor que ha transformado un simple misterio en una meditación sobre la percepción, la belleza y la verdad. Es ideal para quienes disfrutan de historias que desafían las convenciones de género detectivesco, ofreciendo en cambio un enfoque intuitivo y simbólico, y además su brevedad lo hace accesible, mientras que su profundidad invita a múltiples lecturas. Si te atraen las paradojas, los personajes excéntricos, los misterios que trascienden lo meramente criminal, este relato te va a cautivar. En conclusión, El muerto de la casa del pavo real es una obra que encapsula la genialidad de G.K. Chesterton como narrador y como pensador, y a través de un trama aparentemente sencillo, este autor teje una reflexión profunda sobre la percepción, la verdad y la interacción entre lo cotidiano y lo extraordinario. Gabriel Gate, con su sensibilidad poética, desafía las convenciones del género detectivesco, invitándonos a nosotros los lectores, a los lunares, a reconsiderar cómo vamos entendiendo el mundo. El cuento no solo nos entretiene, sino que también nos provoca con su estilo paradojal y su simbolismo rico. Es una meditación sobre la belleza y el misterio inherentes a la realidad. Para estudiantes de literatura, filósofos aficionados o amantes de los relatos que trascienden su género, esta obra es una invitación a explorar la mente de uno de los escritores más originales del siglo XX, y su brevedad no nos resta profundidad, y su capacidad para resolver y deleitar lo convierten en una lectura imprescindible. A continuación, después del corte, vamos a leer este cuento en voz alta, pero me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras en WhatsApp con tus conocidos, con tus familiares, con tus amigos, porque de ese modo nos ayudas a seguir creciendo y a seguir haciendo esto que nos gusta hacer. Sobre todo, a leer en voz alta los temas o el contenido que hemos tenido a lo largo del año. Y si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello, y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación del láser terapéutico,
masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17211, en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos. Haz una llamada al 55 57 86 06 48. Repito, 55 57 86 06 48. Y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Lunares de Izún, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. El muerto de la casa del pavo real, Gilbert K. Chesterton. Hace algunos años, un joven recorría una calle asolada de los suburbios de Londres, un joven vestido rústicamente, la cabeza cubierta con un sombrero casi prehistórico, porque acababa de llegar a la capital desde una remota y adormecida población del oeste. Nada había en él de particularmente notable, salvo lo que le ocurrió ese día, lo cual fue notable en todo sentido, para no decir lamentable. Vio venir hacia él a un hombre más bien anciano, sin aliento, de smoking, que lo tomó de la solapa de su raído saco y lo invitó a cenar con él. Estaríamos más cerca de la verdad diciendo que, más que un convite, fue una imploración. Como el sorprendido provinciano no lo conocía, ni a nadie en estos entornos, la situación le pareció harto singular, pero, suponiendo que se trataría de una costumbre de Londres, accedió al fin. Acompañado de su extraño huésped, fue a la hospitalaria mansión que se alzaba a solo pocos pasos de ahí, y a partir de ese instante nunca reapareció en el mundo de los vivos. Ninguna de las explicaciones del estilo cuadraban con su caso. Los dos protagonistas eran totalmente extraños el uno para el otro. El hombre de tierra adentro no traía papeles, dinero ni objetos dignos de mención, y tampoco parecía de naturaleza de llevarlos. Por otra parte, su huésped revelaba todos los signos de una prosperidad casi agresiva: forro de satén, un fulgor de piedras opalescentes en sus gemelos y un cigarro que parecía perfumar toda la calle. Por lo tanto, debía descartarse el robo como móvil del crimen. En realidad, ese móvil fue uno de los más extraños del mundo, tan extraño que un hombre vulgar había podido hacer 100 suposiciones antes de dar con la clave. Más aún, es dudoso que alguien hubiese dado jamás con esta solución, a no ser por el ligero barniz de excentricidad que caracterizaba a otro joven, al que la casualidad puso sobre ese mismo camino 1 o 2 horas más tarde. Pero no debe creerse que él recurriera para dilucidar el enigma
a ninguna maña de detective, y menos de aquellos detectives popularizados por los libros de ficción, que resuelven los más arduos dilemas con solo concentrar su atención en las circunstancias y los objetos afines al crimen, y a quien secunda una presencia de ánimo excepcional. Sería más exacto decir que este hombre los resolvía, en cambio, por ausencia de ánimo. Cualquier objeto que cayera en un radio de su visión grabábase en su mente como un talismán, y él lo contemplaba hasta que empezaba a hablarle como un oráculo. En otras ocasiones, una piedra, una estrella de mar o un canario habían contestado, al parecer, todas sus preguntas. En la presente circunstancia, empero, su punto de referencia fue menos trivial. Había vagado sin rumbo por la plácida calle suburbana, siguiendo con los ojos de soñador las manchas doradas de los codazos en el césped, o las blancas y rojas de los espinos, pero se contentaba la más de las veces con los verdes semicírculos de pasto, repetidos hasta el infinito como lunas verdes, porque no era de esas personas para quienes la repetición es sinónimo de monotonía. En un momento dado, al dirigirse hacia una propiedad, tuvo la conciencia o la semiconciencia de un color nuevo en el universal verdor, un verde mucho más azul que parecía derivar en azul eléctrico a medida que el objeto se desplazaba lentamente, revelando una pequeña cabeza sobre el cuello larguísimo. Era un pavo real, pero su mente había imaginado miles cosas antes de dar con lo obvio. El azul pronunciado del plumaje le había hecho pensar en una llama azul y la llama en alguna demoníaca fantasía antes de advertir que solo se trataba de un pavo real. Y la cola, estela suntuosa de ojos, habíale hecho pensar en aquellos sombríos pero divinos monstruos del Apocalipsis, cuyos ojos se multiplicaban como sus alas antes de reparar en la presencia de un pavo real. Aún tomando en su sentido más lato, era un espectáculo sobradamente extraño en paisaje tan común. Porque si Gabriel Gale, así se llamaba el joven, era un poeta minore, descollaba en cambio como pintor, y, en su calidad de figura ilustre y enamorada de las bellas perspectivas, había sido invitado más de una vez a los grandes parques de la aristocracia, donde los pavos reales forman, por así decirlo, parte integrante del paisaje. La evocación de estas propiedades trajo a su memoria el recuerdo de una de ellas, remota y solitaria, que asumiera para él la casi intolerable belleza de un paraíso perdido. Creyó ver durante un instante, en medio del césped lustroso, una figura más imponente que la de cualquiera de esas aves, y cuyo plumaje iridiscente, de una vívida tristeza, hacía pensar en un diablo azul. Pero cuando los juegos de la imaginación y las añoranzas se desvanecieron, aún persistió en él la interrogante: ¿qué hacía en el jardín de esa pequeña residencia suburbana un pavo real? Parecía demasiado grande para el lugar, como si, al desplegar su cola, fuese a derribar los árboles que hallara a su paso. Estas reflexiones de giro ya más práctico desfilaron por su mente antes de que ésta se detuviera en la más plácida de todas, que en los últimos 5 minutos había estado apoyado en un portón ajeno, con aire definitivo de un campesino apoyado en el cerco de que circunda su propiedad. De salir alguien de la casa, había contemplado no sin extrañeza esta escena, pero nadie salió. Antes bien, alguien entró. Cuando el pavo real se encaminaba hacia la casa, el poeta abrió resueltamente el portón y halló el césped húmedo a la zaga de aquel. Enriquecían la soledad umbrosa de ese jardín grandes masas de flores rojas, y, en el conjunto, la casa resultaba más vulgar que el terreno donde se levantaba. Acentuaba su impresión el hecho de hallarse aquella en algún proceso de reparación, pues adivinábase, apoyada contra la pared, una escalera usada según todas las apariencias por los albañiles para llegar al piso superior. Además, varias plantas de flores coloradas habían sido cortadas, apisonándolas
en el borde de la ventana del primer piso, y algunos pétalos, al desprenderse, se posaron en los peldaños de la escalera. La mirada de Gale abarcó gradualmente todos estos detalles, mientras una expresión de sorpresa invadía poco a poco su semblante ante el contraste que se formaba la casa con la escalera y el rico jardín con el pavo real. Era casi como el suntuoso pájaro y las flores aristocráticas hubiesen estado ahí antes que los ladrillos burgueses en ese mortero. Uno de los grandes salientes de Gale era su ingenuidad, que a menudo podía tomarse por imprudencia. Como muchos seres humanos, era capaz de cometer malas acciones a sabiendas y avergonzarse después por ello. Pero mientras sus intenciones no fueran malas, nunca se le había ocurrido sentir vergüenza de un acto. La invitación de la escalera y la ventana abierta eran demasiado obvia para tacharla de aventura. Comenzó a subir como si se tratase de una escalinata de un hotel, pero al llegar a los últimos peldaños, se detuvo un instante, torció el gesto y, acelerando su ascensión, traspuso el borde y se deslizó en el interior de la estancia. La penumbra que ahí reinaba parecía obscuridad después del esplendor del atardecer, y transcurrieron 1 o 2 segundos antes de que el tenue resplandor reflejado por un espejo puesto ante él le permitiese apreciar las características de la habitación. Parecía polvorienta y de aspecto más bien precario. Los cortinados de un azul verdoso pronunciado formaban, con todo, un fondo de colores mortecinos. Al observar más atentamente el espejo, Gale notó que estaba roto. Sin embargo, era evidente que el cuarto había sido redecorado en parte para alguna fiesta, como lo hacía suponer una larga mesa, prolijamente tendida para una cena, y frente a cada plato se alineaba una serie de vasos de distintos tamaños para los vinos de cada servicio. Por algunos detalles, Gale concluyó que la estancia había sido teatro de una lucha, durante la cual alguien había volcado el salero, derramando su contenido sobre el mantel y roto el espejo. Luego miró los cuchillos puestos sobre la mesa, y una luz de inteligencia comenzaba a insinuarse en su cerebro, cuando la puerta se abrió bruscamente y un hombre robusto y canoso interrumpió en el cuarto. Ese incidente tuvo la virtud de devolverlo a la realidad, como un hombre que, tras un prolongado salto en el espacio, siente de pronto el frío contacto del agua. Recordó súbitamente dónde se encontraba y por qué medios había llegado hasta ahí. Era muy característico en él que, si bien veía un punto práctico tardíamente, cuando lo veía por fin, era con entera lucidez y en todas sus ramificaciones lógicas. Nadie creería en ninguna razón legítima que justificara su entrada en esa casa por la ventana, cuando pudo hacerlo por la puerta principal. Y en efecto, razón legítima no tenía ninguna, o por lo menos ninguna que pudiese explicar sin una larga peroración de índole poética y filosófica. Más aún, en ese preciso momento sus dedos jugaban con uno de los cuchillos de plata maciza. Tras una ligera vacilación, posó el cuchillo y se quitó el sombrero. «Y bien», dijo por último, con una irónica discipliente, «de ser usted, yo no dispararía esa arma, pero supongo que avisará a la policía». El desconocido, que era probablemente el dueño de la casa, guardó durante un instante una actitud de profundo estupor. Al abrir la puerta había tenido un violento sobresalto, pero se rehízo enseguida. Su rostro, vigoroso y astuto, estaba provisto de un par de ojos prominentes que le daba una apariencia de perpetua protesta. Pero por alguna razón misteriosa, no fue hacia esos ojos acusadores donde convergió la mirada del poeta, sino hacia el alfiler que ostentaba la perchera de la camisa y que le era un ópalo luminoso. Por fin, Gale sonrió con alivio y esperó que el otro hablara. «¿Es usted un ladrón?», inquirió el dueño de la casa cautelosamente. «A decir verdad, no lo soy», repuso Gale.
Pero si me pregunta qué otra cosa soy, le contestaré que lo ignoro. El otro hombre fue rápidamente hacia él, haciendo un ademán como para detenerle una mano, o acaso las dos. No dudo que usted sea un ladrón, dijo, pero no importa. ¿Quiere hacerme el honor de quedarse a cenar? Luego, tras una agitada pausa, insistió. Quédese, se lo ruego. Hay un cubierto para usted. Gale recorrió con la vista la mesa y contó el número de cubiertos. El cálculo acabó con cualquier duda que podía abrigar aún sobre el sentido de este interrumpido encadenamiento de excentricidad. Comprendió por qué su huésped llevaba un ópalo, por qué el espejo había sido roto deliberadamente, por qué la sal estaba derramada sobre el mantel de la mesa, por qué los cuchillos estaban dispuestos en cruz, por qué el extraño personaje llenaba la casa con ramos de flores rojas, las decoraba con plumas de pavo real y tenía uno de esos pájaros en su jardín. Comprendió que la escalera no había sido puesta ahí para permitir a los albañiles alcanzar la ventana, sino para que los comensales pasaran debajo de ella al dirigirse a la puerta de entrada. Por último, comprendió que él iba a ser el invitado número 13 de ese singular banquete. «La cena está por empezar», pronunció el hombre del ópalo con afabilidad. «Voy a llamar a los demás. Compañía del más alto interés, se lo aseguro. Toda gente de buen criterio y sentido recto se burla de las supersticiones. Me llamo Crudley, Humphrey Crudley, y soy discretamente conocido en los centros comerciales de la ciudad. Supongo que debo presentarme a mí mismo para poder presentarlo a los demás». Gale tuvo la vaga idea de que su atención había sido atraída alguna vez por el nombre de Crudley, asociándolo a alguna marca de jabón o de plumas fuente, y por poco que supiera sobre esas cosas, se figuró fácilmente que un hombre así, aunque solo vivía en una villa de modestas dimensiones, podía permitirse el lujo de tener un pavo real, ahí donde la luz crepuscular moría entre las ramas de los árboles. Los miembros del club de los 13 parecían estar ya preparados para la cena. Algunos eran muy jóvenes, de semblante ingenuo y nervioso, como si les asustara su propia osadía. Dos de ellos se destacaban del grupo por la singularidad de ser, según todas las apariencias, caballeros de alcurnia. Uno era un hombre entero, de edad más que madura, con un rostro que era un laberinto de arrugas, y tenía la cabeza coronada por una peluca castaña. Le fue presentado como Sir Daniel Creel, abogado de nota, y tenía una mirada llena de inteligencia. Sus rasgos, algo desiguales, eran hermosos, pero las sienes hundidas y la órbita profunda de los ojos le daban un aspecto de fatiga precoz, que era mental más bien que física. La intuición del poeta le dijo que aquella apariencia no era engañosa, que el hombre que había ido a parar a esa extraña sociedad había frecuentado muchas extrañas sociedades, buscando quizás algo más extraño de lo que ya conocía. Transcurrió algún tiempo, sin embargo, antes de que ninguno de los invitados pudiera revelar su personalidad, debido a la verbosidad extremada de su anfitrión. ¿Acaso Mr. Crudley creía apropiado, como presidente del Club de los 13, el hablar con todos? Sea lo que fuera, durante unos minutos condujo por sí solo toda la conversación, agitándose en su silla con satisfacción radiante, como un hombre que puede por fin realizar la aspiración suprema de toda la vida. En realidad, había algo de casi anormal en esa locuacidad jocunda de ese comerciante canoso, como si esa locuacidad se alimentase en una fuente que nada tenía de festivo. Las pullas que, como un fuego cerrado, descerrajaban a todos los presentes, eran casi siempre de un gusto dudoso, pero él parecía pensarlo así, pues las celebraba con carcajadas ruidosas. Fue después de una de sus reiteradas afirmaciones que todas esas historias acerca de supersticiones
no eran sino disparates de gente ignorante, cuando la aguda, aunque tenebrosa, voz del anciano Krill aprovechó una conjuntura, se hizo oír. «Aquí, mi querido Crundle, desearía hacer una distinción», dijo con un tono categórico. «Convergo en que son disparates, pero no son disparates del mismo orden. Por ejemplo, si consideramos su origen histórico, me parece diferir de notable manera. El origen de algunas de estas supersticiones es obvio, y el de las otras obscuro en extremo. Las creencias acerca del día viernes y del número 13 son probablemente de fuente religiosa, pero ¿qué origen puede tener, por ejemplo, la creencia en el poder fatídico de las plumas del pavo real? Crudley iba a contestar con un rugido jocundo que se trataba de otro disparate, tan infernal como los demás, cuando Gale, que habíase deslizado en el asiento próximo al hombre llamado Noel, se interpuso con toda naturalidad. «Creo poder arrojar un poco de luz sobre este asunto», pronunció. «Hallé rasgos en esa antigua superstición de unos manuscritos iluminados del 9º o 10º siglo. Hay ahí un dibujo muy curioso, de estilo rígidamente bizantino, que representa a 2 ejércitos preparándose para una batalla en el reino de los cielos. Pero mientras San Miguel tiende espadas a los buenos ángeles, Satán arma a los ángeles rebeldes con plumas de pavo real». Noel volvió bruscamente sus ojos profundos hacia él. «Ese es un dato interesante», dijo. «¿Usted quiere interferir que se trata de la vieja noción teológica sobre la maldad del orgullo?» «Hay un jardín, un pavo real entero para desplumar», gritó Crundle con acento vivaz y agregó. «Siempre que alguno de ustedes desee combatir a los buenos ángeles». «No son armas muy ofensivas», repuso Gale gravemente. «Y eso es a lo que, a mi entender, quiso significar el ignoto artista medieval. Diré más. A mi manera de ver este simbólico contraste en las armas, surge el hecho de que los ángeles buenos se arman para entablar una batalla real y por lo tanto de resultados dudosos, mientras los pérfidos tendían desde ya, por decirlo así, las palmas de la victoria. No se puede luchar contra nadie con las palmas de la victoria». Durante el desarrollo de esta conversación, Crudle dio señales de una agitación curiosa, una agitación mucho menos radiante que al principio. Sus ojos prominentes interrogaban a los oradores, sus labios se movían incesantemente y sus dedos empezaron a tamborilear la mesa. Por último exclamó: «¿Cuál es el significado de todo esto? Si se puede saber. ¿Es que estarían por creer en todas esas patrañas?» «Perdón», interrumpió el viejo abogado, repitiendo el enlace lógico en fruición de jurista. «Mi gestión es muy sencilla. Yo hablé de causas y no de justificaciones. Me he limitado a afirmar que el origen de la leyenda del pavo real es menos aparente que aquel que atribuye al día viernes en virtud del mal augurio». «¿Usted cree que el viernes es día de mal augurio?», preguntó de pronto Crudle, volviéndose hacia el poeta. «No, por el contrario, estimo que es un día propicio», repuso Gale. «Y así lo pensó siempre la cristiandad, a pesar de sus pequeñas supersticiones». «¡Oh! ¡Al diablo la cristiandad!», empezó diciendo Mr. Crudle con súbita violencia, pero algo en la voz de Noel, que parecía hacer de su vehemencia un vano arrebato, lo detuvo. «Yo no soy cristiano», prorrumpió Noel con voz pétrea. «Ni es el caso preguntarse si quiere hacerlo, pero estimo que el punto de vista de Mr. Gale es plenamente justificado, y que esa religión puede contradecir aquella superstición, y esta verdad tiene otras proyecciones. Si yo creyera en Dios, no creería en un Dios que hiciera depender la felicidad de un salero volcado o de la vista de una pluma de pavo real. Cualquiera que sea la enseñanza que imparte el cristianismo,
Supongo que no enseñará que el creador es un loco. Gale meneó pensativamente la cabeza, como en un asentamiento parcial, y contestó, dirigiéndose a Noel tan solo. En ese sentido, no cabe duda de que usted está en lo cierto, pero pienso que aún queda algo por decir. Estimo que la mayoría de la gente ha tomado esas supersticiones un poco a la ligera, acaso en un grado mayor que usted mismo. ¿Quién nos dice que ellas no se referían a los pecados más leves en aquel mundo tosco de la Edad Media que poblaba el cielo de espíritus malignos antes que de ángeles? Porque, después de todo, los cristianos admiten más en una categoría de ángeles, y algunos, entre ellos, son ángeles caídos, como las figuras armadas con plumas de pavo real. Ahora bien, ¿por qué suponer que esas figuras tuvieron realmente algo que ver con las plumas de pavo real? Así como los bajos espíritus hacen de las suyas con las mesas de 3 patas, así también podrían hacernos malas pasadas con los cuchillos y saleros. Claro, está en nuestra alma no depender de un espejo roto, pero seguramente un espíritu maligno se complacería en hacerlo creer así. Su éxito depende, por lo tanto, de la disposición de ánimo que tengamos al romper el espejo. Y yo me figuro muy bien que al romper un espejo con una disposición de ánimo determinada, verbigracia, una de burla y de inhumanidad, pueda ponernos en contacto con influencias perniciosas. De la misma manera, me figuro muy bien que un hálito de mal agüero pueda envolver la casa donde tal cosa haya sucedido y los espíritus malignos la rodeen de continuo. Sobrevino un silencio extraño, un silencio que al orador pareció florar y posarse sobre los jardines y las calles. Nadie habló. El silencio fue roto al fin por el delgado y agudo grito del pavo real. Fue entonces cuando Humphrey sorprendió a todos los comensales con su primer arrebato. Habíase quedado mirando a Gale con los ojos desorbitados. Por último, cuando hubo recobrado el uso de la palabra, fue su voz tan espesa y áspera que su primera nota resultó apenas más humana que el grito del pájaro. Tartamudeó con rabia, y solo hacia el final de la primera sentencia sus palabras se volvieron inteligibles. Vine aquí para soltar sandeces y beber mi Borgoña como un gran señor. Habla como un loro contra la sustancia misma. ¿Por qué no nos tironea las narices en el tren de esta? ¿Por qué, en nombre de los infiernos, no nos tironean las narices? ¡Vamos, vamos!, intervino Noel con tono cortante. No está usted en sus cabales, Crudley. Tengo entendido que este caballero vino aquí a su invitación para ocupar el lugar de uno de nuestros amigos. Usted nos dijo que Arturo Batley mandó un telegrama notificándole que no podía venir, terció el abogado, siempre preciso, y que el señor Gale le accedió gentilmente a ocupar su puesto. Es verdad, masculló Crudley. Le pedí que se sentara en mi mesa como invitado número 13, y por ese solo hecho queda desmedida la vieja superstición, porque, teniendo en cuenta la manera como entró, puede considerarse afortunado de haber comido tan bien. Noel se interpuso nuevamente, pero Gale ya se había puesto de pie. Su semblante no denotaba enojo, y sí confusión. Se volvió hacia Krill y Noel, ignorando a su huésped. Les quedo muy agradecido, señores, pero creo que ha llegado el momento de retirarme. Cierto es que fui invitado a la cena, pero no a la casa. Jugó un instante con 2 cuchillos cruzados sobre la mesa, y dijo luego, mirando hacia el jardín: Lo cierto es que no estoy tan seguro de que el número 13 haya sido tan afortunado como parece serlo, Mr. Crudley. ¿Qué quiere usted decir?, gritó el aludido ásperamente. ¿Acaso pretende insinuar que no ha comido bien? Solo le falta agregar ahora que fue envenenado. Gale seguía mirando por la ventana. Al cabo de un corto silencio, añadió: Yo soy el convidado número 14 y no pasé debajo de la escalera.
Era característico del viejo Krill que solo podía seguir un argumento lógico en su sentido literal. De ahí que el símbolo y la atmósfera espiritual que encerraban las palabras de Gale pasaran desapercibidos para él cuando el ya sutil Noel los había comprendido. Parpadeando, dijo irónicamente al poeta: «Debo entender por sus palabras que usted quisiera prestar fe a todas esas estúpidas creencias sobre las escaleras y lo demás». «No estoy seguro de lo que quisiera», repuso Gale. «Pero eso sí, me sentiría indiferente transgredirlas. Cuando uno piensa, son tantas cosas las que se puede transgredir». Hizo una pausa y añadió luego, como disculpándose: «Los 10 mandamientos, por ejemplo». Se produjo otro silencio, y Noel se sorprendió esperando con irracional ansiedad un nuevo grito del hermoso pájaro en el jardín. Pero el pavo real no se hizo oír. Tuvo la impresión, puramente subconsciente y más racional aún, de que el pájaro había sido estrangulado al amparo de la noche. El poeta se volvió por primera vez hacia Humphrey Crutle, la vista fija en los ojos saltones. «Puede que los pavos reales no traigan desgracia, pero el orgullo sí. Cuando usted se propuso violar deliberadamente las tradiciones o locuras de los humildes, lo hizo con un espíritu de insolencia y de desprecio, y terminó por violar algo más sagrado. Puede que un espejo roto no tenga influencia maléfica alguna, pero un cerebro trastornado sí. Y su locura lo condujo al crimen. Puede que el rojo no traiga desgracia, pero hay algo mucho más rojo y siniestro, y de ese algo hay rastros en el borde de la ventana y en esos peldaños de la escalera. En un principio tomé ese algo como pétalos». Por primera vez desde el comienzo de la cena, el hombre de la cabecera de la mesa no dio signos de agitación, pero algo, en su súbita y pétrea inmovilidad, pareció inyectar vida a los demás, porque todos se pusieron de pie en medio de un confuso clamor de protestas y de preguntas. Solo Noel guardó su presencia de ánimo. «Señor Gale», pronunció firmemente, «usted dijo demasiado o demasiado poco. Muchos pensarán que solo se trata de desatinos, pero yo tengo la impresión de que sus palabras no son tan superficiales como parecen. Pero si deja las cosas como están, deberemos pensar que solo se trata de una atroz calumnia. En otras palabras, usted afirma que hubo aquí un crimen. ¿A quién acusa? ¿O es que debemos acusarnos mutuamente?» «Yo no lo acuso», contestó Gale. «Y la prueba está en que si el crimen ha de ser verificado, le ruego que lo haga usted mismo. Sir Daniel Krill, en su calidad de hombre de ley, podrá acompañarlo. Observen las manchas sobre la escalera. Hallarán otras idénticas en el césped al pie de la escalera, yendo en dirección a ese depósito de carbón. Y si quieren, también pueden echar una ojeada en el interior del depósito. ¿Acaso él sea el término de su búsqueda?» Crutle permanecía clavado en su asiento, inmóvil como una estatua, y algo advirtió a los presentes que sus ojos saltones estaban vueltos hacia adentro. Habríase dicho que estaba revolviendo algún obscuro enigma cuya solución se le escapaba. Krill y Noel salieron de la estancia y pudo oírseles hablar en voz baja al pie de la escalera. Luego sus voces se perdieron en dirección al depósito de carbón. El anciano conservaba su extraña inmovilidad, como un ídolo oriental, cuando, de súbito, pareció dilatarse y brillar como si una lámpara mortuosa se hubiese encendido en su interior. Se puso de pie de un salto, blandió su copa como para un brindis y la dejó caer con una fuerza sobre la mesa, de manera que el cristal se quebró en 1000 pedazos y el vino formó en el mantel una gran mancha roja. «¡Ya está! Yo tenía razón», gritó con voz exaltada. «Después de todo, yo tenía razón. ¿Es que no comprenden ustedes? ¿No ven ese hombre allá? No es el convidado número 13, es en realidad el número 14, y el que está aquí, el número 15. El verdadero número 13 es Arturo Bradley, y se porta a las 1000 maravillas, ¿no es así? Cierto es que no puedo venir, pero ¿qué importancia tiene eso? ¿Por qué diablos habría de importar?
Él es el 13º miembro del club, ¿no es así? Por lo tanto, después de él no puede haber otro número 13. El resto me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado lo que pueda decirme o lo que puedan hacerme. Con eso quedan desmentidas definitivamente todas esas patrañas, porque el hombre del depósito de carbón no es el número 13 y desafío a cualquiera. Noel y Krill aparecieron en el vano de la puerta, el ceño torvo, cuando Crutley, arrastrado por el torbellino de sus propias palabras, se detuvo para respirar. Noel pronunció con voz acelerada, dirigiéndose a Gale. Lamento tener que decir que usted tenía razón. El espectáculo más horrible que haya presenciado en mi vida, apoyó el viejo Krill, y se sentó súbitamente, llevándose a los labios una copita de coñac con la mano trémula. Encontramos escondido en el depósito de carbón el cuerpo degollado de un infeliz, prosiguió Noel con una voz sin timbre. Por la marca de su traje, curiosamente anticuado para un hombre comparativamente joven, parece ser oriundo de Stoke-under-Ham. ¿Qué físico tiene?, le interrogó Gale con súbita animación. Noel lo miró con curiosidad. Tiene un cuerpo muy largo y flaco, con un pelo como estopa. Pero, ¿por qué quiere saberlo? Supongo que debe parecerse algo a mí, repuso el poeta. Después de su último y singular arrebato, Crutley habíase dejado caer nuevamente en su silla, sin mostrar en apariencia ningún deseo de defenderse, de huir. Su boca seguía moviéndose, pero hablaba para sí mismo, probándose con lucidez siempre creciente que el hombre a quien había asesinado no tenía derecho a ser 13. Sir Daniel Krill pareció por un momento tan trastornado como su huésped, pero fue él quien al fin rompió el penoso silencio. Alzando su cabeza coronada por la peluca grotesca, dijo: La sangre derramada pide justicia. Soy un anciano, pero estaría dispuesto a vengarla sobre mi propio hermano. Voy a llamar a la policía, pronunció Noel quedo. No veo por qué habríamos de esperar más. Su cuerpo desgarbado y su rostro ascético habían cobrado un nuevo vigor, y ardía en sus ojos una extraña llama. Un gran hombre rubicundo y florido que respondía a nombre de Bull, pertenecía al tipo de los viajantes de comercio y habíase mostrado muy barullero en el otro extremo de la mesa. Comenzó a intervenir como el presidente de un jurado. Nada de vacilaciones, nada de sentimentalismos, proclamó con voz estertórea. Penoso asunto, por supuesto, un viejo miembro del club y todo lo demás, pero afirmo que soy sentimentalista, y quien lo sea se merece la horca. Ya no caben dudas sobre la culpabilidad del viejo Crutley. Hace unos minutos lo oímos confesar prácticamente su crimen, cuando estos señores estaban fuera del cuarto. Soy partidario de una acción inmediata, sostuvo Noel. ¿Dónde está el teléfono? Gabriel Gale se puso frente a la figura hundida en la silla y se volvió hacia el grupo de invitados. Un momento, gritó. Déjenme decir una palabra. ¿Y bien, de qué se trata?, inquirió Noel fríamente. Aborrezco hacer mi propio elogio, dijo el poeta. Pero, por desgracia, mi réplica no puede tomar otra forma. Soy un sentimentalista, como diría el señor Bull. Soy un sentimentalista en la sangre, un vulgar rimador de canciones sentimentales. Ustedes son personas racionales, sensatas, que se burlan de las supersticiones. Ustedes son hombres prácticos y de sentido común. Pero su sentido común no les bastó para descubrir el cuerpo del muerto. Habrían fumado sus cigarrillos racionales, bebiendo su Rog racional, y luego se hubiesen ido a casa, sonrientes y satisfechos, dejando que el cadáver se pudriera en el depósito de carbón. Ustedes nunca se detuvieron a pensar a qué extremos puede conducir una mente forrada de escepticismo, como ocurrió con ese pobre fantoche en la silla. Un sentimentalista, un vulgar rimador, ha descubierto el crimen en lugar de ustedes. ¿Acaso porque es un sentimentalista? Y ahora, el sentimentalista afortunado debe decir unas palabras para justificar al infortunado. ¿Usted se refiere al criminal?,
preguntó Krill, con su voz seca pero trémula. Sí, yo lo he descubierto, y ahora voy a defenderlo. De modo que usted defiende asesinos, ¿no es así? Algunos asesinos, replicó Gale con calma. Este es un asesino de una categoría casi única. En realidad, estoy lejos de creer que sea realmente un asesino. Todo pudo deberse a un simple accidente, una especie de acción mecánica, como la de un autómata. La luz de otros tiempos brilló en los apartados ojos de Krill y su voz incisiva ya no temblaba. «Usted quiere decir», pronunció, «que Crudle leyó el telegrama de Bradley y, al comprender que quedaría un asiento sin ocupar, fue a la calle y habló con una persona totalmente desconocida, la trajo aquí, fue en busca de una navaja de afeitar o un cuchillo de trinchar, degolló a su invitado, bajó el cadáver por la escalera y lo escondió en el depósito de carbón, y todo esto por accidente o por un gesto puramente automático». «Muy bien dicho, Sir Daniel», repuso Gale. «Y ahora permítanme una pregunta formulada en el mismo lenguaje legal. ¿Qué hace usted del móvil? Usted afirma que Crudle no pudo asesinar a un hombre que le era totalmente desconocido por mero accidente. ¿Pero por qué habría de asesinarlo adrede? ¿Con qué fin? Eso no solo le procuraba la solución de lo que tenía en vista, sino que daba por el suelo con todas sus teorías. ¿Por qué habría de hacer un hueco en la cena del Club de los 13? ¿Por qué, en nombre del cielo, habría de hacer del 13º miembro un monumento de desastre? Su crimen fue a expensas de su propio credo, o duda metódica o negación, o como quieran llamarlo ustedes. «Eso es verdad», asintió Noel. «¿Cómo explicar el crimen entonces?» «Yo creo», repuso Gale, «que nadie puede decirlo sino yo mismo. Y voy a decir por qué. ¿Han reparado ustedes en todas las actitudes absurdas que puede adoptar la vida? Supongo que son estas actitudes las que se proponen traducir las 9 escuelas del arte. Figuras rígidamente tendidas, de pie sobre una sola pierna, o posando manos inconscientes en objetos incongruos. Vivimos una tragedia de posiciones absurdas. Y me lo explico, porque yo mismo esta tarde me encontré en una posición por demás absurda. Subí esa escalera por simple curiosidad y estaba observando la mesa como un necio, enderezando distraídamente los cuchillos. Tenía aún el sombrero puesto, pero cuando Crudle interrumpió en el cuarto, hice un gesto para sacármelo con la mano que sujetaba el cuchillo. Luego, recapacitando, depuse el cuchillo primero. Fue uno de esos movimientos instintivos que suelen sucedernos a todos. Ahora bien, cuando Crudle me vio, tuvo un violento sobresalto, como si yo hubiese sido Dios en persona o el verdugo aguardándolo en su propio comedor, y creo saber el por qué. Es que también yo soy alto y mi cabello parece estopa, y cuando Crudle entró, mi figura se destacaba como una sombra contra la luz de la ventana. En ese instante de pavor, se habría imaginado que el cuerpo abandonó su escondrijo, se arrastró por la escalera y se instaló aquí como un fantasma. Pero mientras tanto, mi gesto indeciso, con el cuchillo en la mano, me habría revelado lo que ocurrió en realidad. Cuando ese pobre rústico de tierra adentro penetró aquí, sintió lo que tal vez ninguno de nosotros ha sentido. Acababa de llegar de una región donde la estricta observancia de las supersticiones asume jerarquía de culto. Tomó, por lo tanto, uno de sus cuchillos cruzados y se disponía a enderezarlo cuando vio la sal derramada sobre el mantel. Se imaginó posiblemente que en su propio gesto había tumbado la salera. En ese instante álgido, Crudle hizo su entrada, agravando la confusión de su invitado y apresurando su intento de hacer 2 cosas a la vez. El infeliz, que aún se sujeta al mango del cuchillo, se abalanzó sobre la sal para arrojar una pizca sobre su hombro. Pero, en el mismo instante, el fanático, que se había detenido en el vano de la puerta, saltó sobre él como una pantera y sujetó la muñeca ya alzada.
porque todo el frágil universo que había forjado Crudley dependía de ese momento. Ustedes, que hablaban de supersticiones, ¿repararon acaso que esta es una casa hechizada? ¿No comprenden que está plagada de encantamientos y de ritos mágicos, solo que se hacen al revés, como las brujas recitaban el Padre Nuestro? ¿Pueden imaginarse la zozobra de una bruja si hubiese pronunciado correctamente 2 palabras de la oración? Crudley comprendió que este aldeano iba a trastornar todos los sortilegios de su propia magia. Si el aldeano arrojaba sal por encima de su hombro, todo el edificio se vendría abajo. Con la fuerza acumulada de su terror y de su odio, detuvo su mano que sujetaba el cuchillo, atento suavemente a evitar algunos granos de polvo plateado salpicaran el suelo. Solo Dios sabe si fue un accidente, pero yo soy un hombre y él es un hombre, y por lo tanto no lo entregaré a los jueces si puedo evitarlo, por el solo hecho de haber cometido un crimen por accidente, o por un gesto automático, o acaso también por una especie de defensa propia. Si alguno de ustedes toma un cuchillo y una pizca de sal y se coloca en una posición del muerto, comprenderá lo ocurrido. Resumo pues, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, quizás, pudo producirse el hecho exactamente de esta posición y el filo de un cuchillo hallarse tan cerca de un pescuezo humano sin intención en ambas partes, excepto como culminación de este entrelazamiento de trivialidades que debía terminar en tragedia, porque solo mediante un extraño juego de circunstancias pudo ocurrir que este hombre de tierra adentro, llegado con su pequeño equipaje de creencias camperas, se topase con ese excéntrico rabioso y que todo terminase en una vulgar pelea, el choque de 2 supersticiones. La figura de la cabecera de la mesa había sido casi enteramente olvidada, pero Noel volvió ahora sus ojos hacia ella y preguntó con una paciencia fría, como si se dirigiese a un niño caprichoso: ¿Es verdad todo esto? Crudley se puso de pie con un movimiento inseguro, sus labios agitados por un constante temblor. Todos notaron, de entre ellos, asomaba un poco de espuma. Lo que quisiera saber, empezó diciendo, con voz tonante, pero de pronto la voz pareció secarse en su garganta, trastabilló y se desplomó sobre la mesa, en medio de un fragor de cristales rotos. «Debemos llamar a un médico», dijo Noel. «Aunque llamara a 2, las cosas no cambiarían», repuso Gale, y se encaminó hacia la ventana por donde entrara 1 hora antes. Noel fue con él hasta el portón del jardín, a través del césped que, bajo los rayos lunares, parecía casi tan azul como el pavo real. Ya en la calle, el poeta se volvió hacia su compañero. «Supongo que usted es Norman Noel, el célebre explorador», dijo. «Le confieso que su persona me resulta más interesante que la de ese pobre monomaniático, y deseo hacerle una pregunta. Perdóneme si imagino las cosas por usted, por decirlo así, en una deplorable costumbre mía. Usted ha estudiado las supersticiones en todo el mundo y vio cosas comparadas con las cuales todas esas tonterías sobre sal derramada y cuchillos puestos en cruz son juego de niños. Usted recorrió selvas misteriosas cruzadas por el profético vuelo de los vampiros, más vastos que dragones, o montañas frecuentadas por hechiceros, donde se afirma que un hombre puede ver el rostro de su amigo o de una mujer con ojos de una bestia salvaje. Usted ha conocido pueblos que tenían verdaderas supersticiones, supersticiones diabólicas, soberbias, terribles. Usted ha vivido en medio de esos pueblos y quiero formularle una pregunta sobre ellos». «Veo que usted también sabe algo al respecto», pronunció Noel, «pero voy a contestarle. ¿No eran más felices que nosotros?» Gale hizo una ligera pausa, luego prosiguió. «No entonaban más cantos, no bailaban más danzas, no bebían vino con regocijo más real. Y eso era porque creían en el mal, un mal personificado, por hechizos tal vez, o por la mala muerte u otros símbolos tan estúpidos como bajos, pero fuerzas, al fin y al cabo, contra las que debían lucharse.
Todo para ellos se resumía en blanco o negro y contemplaban la idea como lo es en un campo de batalla. Usted, en cambio, no es feliz porque no cree en el mal y porque adoptó la cómoda actitud de no considerar las cosas sino bajo una uniforme tonalidad gris. Y yo le hablo así porque esta noche usted tuvo una revelación, usted vio algo digno de aborrecer y por eso se siente feliz. Un simple crimen no habría bastado. Si la víctima hubiese sido un anciano de la ciudad o algún joven de la ciudad, nunca habría herido su sensibilidad de tal modo. Pero yo sé qué impresión usted ha tenido porque hubo algo en una muerte de ese pobre campesino más odioso que cualquier palabra. Noel asintió. Supongo que era la forma de las colas de su saco, dijo simplemente. Ya me lo figuraba, contestó Gale. Bueno, ese es el camino de la realidad. Buenas noches. Y prosiguió su camino por una ruta suburbana, adquiriendo conscientemente el tono de los campos bañados de luna. Pero no encontró ningún otro pavo real y es probable que no lo deseara tampoco. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?